¿Cuál crees que sea el criterio correcto para elegir una traducción de la Biblia sobre otras? Bendiciones para todos, espero se encuentren muy bien. Vamos a continuar comentando el video del doctor Álvaro Torres y vamos a estar muy pendientes de lo que va a continuar diciendo acerca de Romanos 9:5. La pregunta que he hecho inicialmente es intencional y vamos a ver por qué. Además, la Biblia en inglés hace ese énfasis. En vez de decir el cual es Dios sobre todas las cosas, él dice el cual sobre todo es Dios. Y eso me gusta. Porque antes que hombre era Dios. Es decir, que era más Dios que hombre. Dice, según la carne vino de los patriarcas, pero sobre todo es Dios. Así que esa versión en inglés me gusta. Porque pone el énfasis donde tiene que ser. Como vemos, algo que es muy importante es que nosotros no podemos preferir una traducción de la Biblia porque concuerda mejor con nuestra doctrina. Lo que nosotros debemos ver es si esa traducción es más fiel al idioma original en que se escribió, ya sea el griego, el hebreo, de donde sea que estamos estudiando un pasaje bíblico. Entonces es importante, aquí el pastor está diciendo que la frase de Romanos 9:5 que dice, el cual es Dios sobre todas las cosas, la intención de Pablo es decir que es más Dios que hombre. Y esto claramente es una imprecisión teológica, porque Jesús era verdaderamente, completamente hombre desde la encarnación y completamente Dios. No es más una cosa que la otra. Muchos empezaron a creer en la historia de la iglesia en que la divinidad fue absorbiendo la humanidad, es decir, que la naturaleza divina de alguna manera empezó a disminuir la humana hasta que de alguna manera Cristo llegó a tener una naturaleza, una sola naturaleza, y eso se llamó monofisismo, ¿no? La palabra fisis quiere decir naturaleza, mono uno, una sola naturaleza. Y decir que Cristo era más Dios que hombre, claramente no es correcto y tampoco es lo que Pablo está queriendo expresar cuando él dice que el cual es Dios sobre todas las cosas. Y vamos a mirar cómo se traduce, vamos a mirar varias traducciones de Romanos 9:5. Aquí tenemos la traducción Reina Valera de 1960. Y aquí dice de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Esta es la frase en cuestión. Entonces, la Biblia de las Américas dice en esta parte, en esta cláusula, dice, el cual está sobre todas las cosas. Entonces aquí cuando dice el cual es Dios sobre todas las cosas, no significa que antes que hombre era Dios, como él dice, aunque eso es cierto, Cristo preexistía como eterno. Lo que es incorrecto es decir que es más Dios que hombre, que es una de las cosas que dijo, y además que dijo que él prefería esa traducción, que le gusta más. No hay que elegir una traducción porque nos guste más, sino ver cuál es la intención de lo que Pablo está diciendo verdaderamente. La traducción Dios habla hoy dice, el cual es Dios sobre todas las cosas. Y la traducción lenguaje actual dice, Él gobierna sobre todas las cosas y es Dios. Entonces, como vemos aquí cuando dice Pablo que el cual es Dios sobre todas las cosas, no está diciendo que Él antes, que es más Dios que hombre, sino lo que está diciendo es que Dios, o sea, Él es Dios en el sentido de que Él es el soberano de todas las cosas. Él es Dios sobre todas las cosas, es la intención de Pablo. Entonces, hay que tener cuidado con, con esto de elegir simplemente una traducción que de hecho mencionó que está en inglés, no dijo cuál es, pero simplemente porque me gusta, sino hay que ver que realmente sea la intención de el escritor. Vamos a continuar. Porque es que así es, vea, en el griego, el primer verso también dice lo mismo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y Dios era el verbo. Y siempre suena más bonito, ¿verdad? Como que el énfasis es más exacto. Y Dios era el verbo, pero el griego uno lee directo y dice, y Dios era el verbo. Así que el agente principal es la divinidad, que es el que se hace hombre, el que se manifiesta en carne. Entonces cuando Jesús oraba,
Bueno, esto es interesante porque el pasaje de Juan 1.1 no apoya una idea unicitaria. Y aquí de nuevo él está diciendo el verbo, eh, el versículo de Juan 1.1 pone principalmente la frase y Dios era el verbo en la cláusula final. Recuerden que Juan 1.1 tiene tres cláusulas. En el principio era el verbo, esa es la primera, y el verbo era con Dios, esa es la segunda, y el verbo era Dios, esa es la tercera. Entonces en esta tercera cláusula de donde dice el verbo era Dios, él señala que en el griego dice y Dios era el verbo, como que señalando que Dios es el sujeto y verbo es como el predicado. Pero de hecho, esto es contrariamente opuesto a lo que es la realidad. Él dice es que me gusta porque pone el énfasis donde debe ser. De nuevo, eso es de acuerdo a su doctrina, pero vamos a mirar cuál es la intención de Juan en este caso, que es el que escribe Juan 1.1, ¿no? ¿Y qué es lo que él está diciendo realmente? No podemos preferir o señalar detalles solo porque nos gusta o porque encaja bien con nuestra doctrina, sino hay que ir al texto y estudiar el pasaje y ver qué es lo que el pasaje me está diciendo. Entonces, aquí tenemos de nuevo Juan 1.1, este es el griego. Ahora, algo que es real es que de hecho la tercera cláusula así dice, aquí está kai theos en hologos, y Dios. De hecho, aquí tenemos la traducción y Dios era la palabra o el verbo. Ahora, ¿por qué los traductores, si ustedes miran todas las versiones, siempre traducen y el verbo era Dios y el verbo era Dios? Esta es la Biblia de las Américas, esta es la Biblia de Reina Valera. La tercera cláusula siempre es y el verbo era Dios. La Dios habla hoy dice, la palabra estaba con Dios y era Dios. ¿Sí? De nuevo, la palabra era Dios. Y la traducción lenguaje actual dice la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ninguna traduce y Dios era la palabra. ¿Por qué? Porque hay razones para traducirlo así, aunque en el griego la palabra Dios esté primero. Y la razón simplemente es que esta palabra Dios, en Juan 1.1, la palabra Dios se usa en dos sentidos distintos. Uno, cuando dice que, aquí dice, en el principio era la palabra enargé, perdón, enargé, enjólogos, en el principio era la palabra. Este artículo aquí lo he puesto en azul porque es muy importante que nosotros entendamos qué es lo que nos está diciendo. El artículo nos señala que el logos es un sustantivo, es un sujeto, es un alguien, no es simplemente algo, como de hecho hay otro argumento de los unicitarios que dicen que el logos era solamente una idea, un plan, pero aquí el logos es personal. En el principio era la palabra, así que el artículo, ¿qué es lo que hace? Señalando que este es un alguien. Era la palabra o el verbo kai ho logos, y aquí dice, y el verbo de nuevo, y este alguien, que es el verbo, estaba en prostonteón, estaba en relación a el Dios. Si nota aquí de nuevo está el artículo, pero está claramente el artículo que dice ho theon, con el Dios. Aquí la palabra Dios también es un alguien. Cuando dice, ¿por qué sabemos que es un alguien? Porque tiene un artículo. Dios, con ton teon o ho theos, como ustedes ven, estas son las palabras, solo que aquí están declinadas, pero aquí dice ho theos, es decir, el verbo estaba con otro alguien. ¿Con quién es ese otro alguien? Con Dios. Ahora dice acá, y theos en hologos, kai theos en hologos. ¿Qué significa esto? Y Dios era la palabra. Así que aquí la palabra, ¿por qué este theos no tiene artículo? Eso nos indica que esta palabra theos aquí no se está refiriendo de un alguien, como que este theos es el mismo alguien con el que el verbo estaba, porque eso sí daría una idea unicitaria, es decir, que este alguien, el Dios, es el mismo alguien del verbo, son un solo alguien, o sea, la misma persona. Pero realmente lo que está diciendo
esta palabra aquí sin el artículo es que esta palabra Dios es un predicado nominal. ¿Qué significa eso? Que esto lo que nos está diciendo es la naturaleza del verbo. Es decir, es algo que se dice del verbo. Porque el verbo, como ustedes pueden ver acá, el logos, sí tiene artículo. Es decir, que en esta frase, y Dios era el verbo, el sujeto es el logos. Entonces, Dios es un predicado del logos. Lo que nos está diciendo es que el logos es por naturaleza divino. Ese logos que estaba con ese alguien que es Dios, con esa persona que es Dios, es divino. No es que es la misma persona con quien estaba, sino que ese logos tiene naturaleza divina. Es por naturaleza Dios. Y de eso, de hecho, hay traducciones que lo ponen así. Entonces, esa es la razón por la cual todas las traducciones, en vez de decir como está en el griego, y Dios era el logos, dice, y el logos era Dios, o el verbo era Dios, el verbo era por naturaleza, Dios era divino. Entonces el verbo tiene la misma naturaleza del Dios que con él estaba. Ahora, ¿quién es ese? Cuando uno sigue mirando todo el pasaje completo, acá dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, aquí es pros, que estaba en relación con Dios, es decir, en comunión con Dios. Aquí tenemos dos alguien, al verbo y a Dios. Y aquí dice, y el verbo era Dios, es decir, que este verbo que estaba con Dios era divino o era Dios, era por naturaleza Dios. Entonces, claramente aquí hay una distinción de personas divinas. ¿Y cómo sabemos? Porque este prólogo termina, que empieza en el versículo 1, termina en el versículo 18 de Juan. Y aquí encontramos lo mismo, dos alguien en relación. A Dios nadie le vio jamás. Este Dios aquí de nuevo es un alguien. Y vamos a mirar a quién se refiere ese alguien. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Esta palabra seno también es importante porque es la palabra que indica relación íntima, como la palabra pros en el versículo 1. Porque este seno lo que significa es, viene del griego kolpos y significa que estaba en relación íntima. ¿Con quién? Con el Padre. ¿Quién estaba en el seno del Padre? El Hijo. El unigénito Hijo que está en el seno, y de hecho dice presente, que está ahora mismo. Recuerda que cuando Juan escribe esto ya el Hijo ha ascendido a los cielos. Entonces él dice, a Dios nadie le vio jamás, y con Dios él se está refiriendo al Padre. Ese alguien que estaba con el verbo en el primer versículo era o es el Padre. Y aquí dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, en relación íntima con el Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces vemos que aquí hay dos personas. Este versículo 18 es un paralelo de el primer versículo. El verbo que está con Dios, que era con Dios desde antes de todas las cosas, es Dios por naturaleza y a la vez es distinto del Padre. Entonces, esto debe dejar claro que Juan 1.1, pues de hecho no apoya para nada la doctrina de la unicidad. Ahora, si nosotros vemos las otras ocasiones en las que de hecho Juan habla acerca del verbo, como por ejemplo en Juan 1.1, vamos a mirar que esto clarifica más acerca de la identidad del verbo. Juan 1.1 no está hablando de quién es Dios, por eso cuando dice Dios era el verbo, el propósito de Juan es, si usted lee todo desde el versículo 1 al versículo 18, es mostrar quién es el verbo, la identidad del verbo, qué es el verbo. Y el verbo era Dios por naturaleza, el verbo es preexistente y ese verbo preexistente, dice Juan en el versículo 14, se hizo carne. Ese verbo que estaba con Dios se hizo carne. Entonces, no fue el Padre el que se manifestó, sino el verbo que estaba con el Padre el que se manifestó. Y esto lo corrobora primera de Juan 1:1 en adelante. Los apóstoles dicen, el apóstol Juan en nombre de todos los demás, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿A quién? Al verbo de vida. Ellos están diciendo, nosotros vimos, oímos, tocamos, palpamos al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, que es el verbo de vida, la cual estaba con
el Padre. Aquí de nuevo está la palabra con. Así que cuando dice que el verbo era con Dios, ¿a quién se refiere? Al Padre, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Quién se manifestó? El verbo que estaba con el Padre. No el Padre, sino la vida eterna, la cual estaba con el Padre, que es el verbo. Es el alguien que es el verbo, es la persona. Nosotros usamos el término persona para referirnos a alguien por una falta de un término quizá mejor, pero cuando hablamos de persona no estamos hablando de cuerpos ni de un individuo de la especie humana como a veces los universitarios pues suelen objetar. Entonces, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y sigue diciendo Juan, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Creo que estos, o sea, de nuevo, si nosotros analizamos qué es lo que están diciendo los apóstoles, no lo que yo me he dado a creer, sino qué es lo que está diciendo los apóstoles, que creían ellos, qué es lo que están escribiendo, cuando uno analiza los textos sin prejuicios, vamos a mirar claramente que aquí en la mente de Juan hay distinción personal entre quién es el Padre y quién es el Hijo. Y fue el Hijo el que se manifestó, no el Padre. De hecho, por eso cuando 1 Timoteo 3:16 dice, Dios fue manifestado en carne, no se está refiriendo al Padre, sino se está refiriendo al Logos, al Verbo que se manifestó en carne. Es la misma palabra que aparece acá, el Verbo se nos manifestó. Entonces no es para nada el Padre. Quizás ese sea un texto también que analizaremos más adelante porque es muy importante. Entonces, vamos a continuar con el video. Lo que quiero dejar claro es que Juan 1.1 de hecho es un texto problemático para la doctrina de la Trinidad. Si se analiza cuidadosamente todos los detalles, y eso que aquí nos hemos saltado mucho, estamos yendo por encima, pero pues quiero que notemos que de hecho hay una distinción personal en ese pasaje y no da una interpretación unicitaria. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, es decir, con el Padre. En el contexto lo podemos ver en Primera de Juan 1.1, también es un contexto más lejano, pero también en el versículo 18. Y aquí mismo dice, este era, versículo 2, es decir, el verbo, este era en el principio con Dios. Aquí vuelve y dice, el verbo que era Dios, es decir, que era divino, era en el principio con Dios el Padre, como lo dice el contexto. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces está claro que aquí hay una distinción personal de personas que tienen una misma naturaleza divina. Vamos a continuar ahora lo que el pastor va a decir acerca de las oraciones de Jesús. Continuaremos con la respuesta a esta ponencia en un siguiente video.